He aquí el escenario del crimen, que debería haberse preservado como tal, pero me da la sensación de que ha entrado alguien. Vaya, a lo mejor te da la sensación solo. Le pedíamos a Sterling que amortajara el cadáver y lo trasladara a otro sitio, pero aquí hay algo que no me cuadra. Hombre, tío, esto no estaba antes aquí, sobres vacíos. Alguien ha estado buscando cosas aquí. Ah, macho, tío, si está en la... pues si está abierta, tío, la caja. Vale, chicos, si veis un cortecito, he cenado. Claro, es que si no se me iba a enfriar la pizza. Ya era demasiado tiempo. Vale, vamos a darle caña. Tenemos que investigar otra vez el escenario del crimen. Vale, y se ve que ha entrado alguien cuando no debería haber entrado. A ver qué encontramos aquí. Alguien buscaba algo muy concreto entre los documentos del comandante. Lo han puesto todo patas arriba. El comandante pidió un préstamo hace poco y los intereses son desorbitados. Interesante. Dirigidos al comandante, sin remitente. Hay un parecido asombroso entre Mere et Fil. Mere et Fil. Quizá el cumplido me sirva para agasajar a Madame Van den Bosch. Sí, bueno, que se parecen mucho. Madame Van den Bosch y la chiquilla. Qué raro, el vizconde también salía en la foto, pero lo han arrancado. No sabía que existieran tantas hostilidades entre el comandante y el difunto vizconde. Vaya por Dios, ayer no hubo manera de abrirla y hoy me la encuentro abierta de par en par, con la cerradura repleta de rayones. Alguien tenía mucha prisa por ver lo que había dentro. Perdonad. Una carta medio abría el comandante a Madame Van den Bosch. No me parece bien leer el correo privado de otras personas, pero las circunstancias lo requieren. Mi adorada Cassandra. Me da la impresión de que han pasado siglos desde que contemplé tu hermoso rostro por última vez. Cuánto las horas que me quedan para volver a verte. Siempre llevo la fotografía que nos hicimos en el lago pegada al corazón. Me muero de ganas de ver cómo ha crecido la joven Angeline. No me cabe duda de que su belleza se equiparará pronto a la de su madre. ¿Recibiste los regalos de Oriente? Los escogí expresamente para vosotras. Te escribo para que sepas que el trabajo que me ha mantenido tanto tiempo en el extranjero llega a su fin. Este mismo mes regresaré al continente. He encontrado alojamiento en la ciudad tal y como me pediste en su día. Me duele saber que estaremos tan cerca y a la vez tan lejos. Ojalá pudiera pasar cada instante de mi vida contigo. No sufras. Si tanto te preocupa, no volveré a preguntártelo. Mi visita no levantará sospechas, ya que acudiré a la mansión como el viejo amigo que vuelve a casa. Me consta que el vizconde también se halla en el extranjero. ¡Oh, la, la! Espero que la soledad no haya hecho mella en ti. En tal caso, piensa que no tardaremos en reunirnos. ¡Ostras! Hasta entonces y hasta el final de mis días, mi corazón te pertenece por completo. Comandante Felix Hagen. Madame Van den Bosch me ha ocultado una información decisiva sobre su relación con el comandante. Parece ser que... sí, que le tiró los trastos. Lo que no sabemos es si ella accedió. Pero estando el vizconde vivo, ya le estaba tirando los trastos. Por lo que se desprende de la carta, el afecto que se profesan trascendió la amistad hace mucho tiempo. Diré que incluso unos 20 años. Lo demuestra la mención a la joven Angeline. O sea que Angeline tiene más de 20 años. Sí, bueno, puede ser que a lo mejor los 25. Vaya, vaya. Vamos a ver las conexiones aquí. Esto se va a poner a arder. Angeline y Cassandra, fotografía rasgada por la mitad. El comandante confesó su amor por Cassandra. Cartas sin enviar. This will not get me any closer to...
Order and method. That is the way. Vale, vale. Cuantía del rescate, cuantía alta. Things are beginning to become Bueno, esto lo clearer. sabíamos ya, que la cuantía era exactamente la misma. El comandante pagó el rescate que le exigieron a él. ¿Tanto le preocupaba lo que podía salir a la luz? Ah, no, que es verdad. Esto no tiene que ver con las cuantías de las extorsiones, sino con el préstamo. Anda, o sea que pidió un préstamo y el préstamo es por eso. El comandante pagó el rescate del chantaje. Sobres vacíos, sobres rasgados, a nombre del comandante. Hablar con Angelina. Buah. Cassandra sospecha de Hugo. Come, my little grey cells. Vale, esto no es. I cannot see the logic in this. Cartas sin enviar. El comandante confesó problemas contra Cassandra. Rebate acusaciones de Cassandra. El comandante pagó el rescate. No. I must take a different approach if I am to. Creo que ahora me va a dar una pista. No. Anda. Buah, chaval, como para. Angeline se siente muy unida al comandante, Angeline y Cassandra. Some would say a lucky guess. I would say a moment of genius. Me he centrado en las cartas y no sabía yo que tenía que ver con la fotografía. Por las fotos, así como el cariño que le profesaba Angeline, se ve que se preocupaba mucho por ellas. El comandante apreciaba mucho a Cassandra y a Angeline. I must act on thought and fact, not. Angeline y Cassandra. Is there something? I cannot see the logic in No, this. ahora no me... Ah, tío, macho. Problemas entre Cassandra y el comandante apreciaba mucho a Cassandra y a Angeline. Mira, mira. The pieces of the puzzle are finally coming together. Es que a veces las conexiones tienen que ver con cosas que son comunes, pero a veces tienen que ver con cosas que son dispares completamente, como es esto. Creo que el comandante haría todo lo posible por mantener la vida acomodada a la que se había acostumbrado, pero ¿qué haría tan bajo como para fingir un chantaje? ¿Fingió un chantaje? ¿Y si es esto? Come, my little grey cells. We must think. Bueno, I should not be surprised by my own skills of deduction. vale, es que claro, yo digo, si tiene que ver con cartas sin enviar, es que las ha hecho él, pero parece ser que no era él. Las pruebas demuestran que el comandante no envió las cartas de extorsión, eso es. El comandante fuera otra víctima como Mademoiselle Angeline. El remitente de estas cartas conoce mucha información sobre un montón de gente. ¿Cuántos más habrán recibido la misiva? Bueno, hemos conseguido un rosco. Vale. Por fin sale a la luz la relación entre el comandante y el chantaje. A él también lo extorsionaron. En ningún caso escribió las cartas. Es que sería muy fácil culparlo a él. Me queda por resolver el motivo por el que extorsionaban al comandante. Con 2 casos de chantaje bajo el mismo techo, resulta imperativo descubrir el vínculo que hay entre ellos. El secreto del comandante es de todo menos evidente al leer la carta. Hay un chantajista, un asesino y un arma homicida en paradero desconocido.
Si sigo el proceso adecuado, no tardaré en descubrirlos. Ya me puedo ir. He obtenido toda la información sobre las vidas de Madame y el comandante que me deparaba esta estancia. Detective Poirot, I have been asked to inform you that Lady Van den Bosch has returned to her room, and she wishes not to be disturbed. Merci. Madame certainly has mastered the art of subtlety. They may not be the exact words she used, but I'm sure you can imagine. Excuse me, I have some further duties to attend to in the pantry. Debería aprovechar esta oportunidad para registrar la planta de arriba, ahora que sé que no me van a molestar. Hay una estancia en concreto que me suscita mucho interés. Se me ha presentado una oportunidad de oro para registrar el almacén. Bueno, el almacén está ahora mismo... Vale, esta es la planta de arriba. Fíjate, justamente. Bajar las escaleras. Ah, pues no. Bueno, pues nada, vamos a ver qué hay aquí. Telescopio. Contemplar las estrellas, uno de los placeres más sencillos de la vida. Y además de verdad. Me molaría hacerlo. Podría pasarme horas leyendo las aventuras de los personajes de estas novelas. Un cuadro que muestra una montaña majestuosa con nubes arremolinadas en la cumbre. El nivel de detalle resulta sobrecogedor. Un cuadro que muestra un paisaje silvestre de lo más evocador. El artista supo captar la esencia del bosque a la perfección. Un cuadro que muestra un barco que navega por el vasto océano. Todo un derroche de talento. Pero entonces ellos están casados ya, ¿no? Porque dice, hacia el dormitorio de Angeline y Gedeón. O sea, que están casados. Ellos están casados y simplemente lo que están haciendo ahora es celebrar pues un banquete de bodas, pero después de haberse casado. Sí, bueno, lógicamente. Como suele ser así. Ahí va. ¿Dónde me he entrado? Ahí va. Perdón. Me voy. Aquí me metió en la habitación de... Me metió en la habitación de Cassandra. Así por las buenas. Bueno. ¿Y si pruebo? Voy a probar, venga, va. Ya que estamos. Ya que me deja entrar. ¿Y si pruebo? Seguramente va a decir, ¿tú qué haces aquí? La creación de arte de Madame de Bosch no se limita a la pictórico. Vale, la de la chimenea ya siempre lo dice. Cajón. No hay nada de interés. Frascos de perfume. Estos frascos de perfume le deben ser carísimos. Será mejor que no los toque mucho por si acaso. Hay una carta ahí, Vale, el manto, no sé qué, no sé cuánto. Un manto blanco precioso que se extiende por los terrenos de la mansión. Y esta, como no tiene nada que hablar, en principio no debería decir. Detective Poirot, what do you think you are doing in here? I have something I wish to discuss with you. Well, I hope it is important enough to justify barging into one's bedroom. Pues sí, la verdad es que ha sido un poco feo. I assure you it is. Good, because this has gone on far too long. We are snowed in this house while a murderer runs amok. I can understand your frustrations, but it is not as simple as... You were once an incompetent officer, and now it seems you are just as incompetent as a detective. Es un rasco. If I was not being lied to and misled at every turn, perhaps the murderer would already be in custody. I hope you are not suggesting I had something to do with Felix's murder. No lo sé. I am suggesting that if I had the support that everyone claims they are offering, we would be in a very different situation. If you have something you want to ask,
I suggest you ask me now. No sabía que el comandante mantuviera una relación tan estrecha con su hija. We met before Angeline was born, so he was often at the house when she was growing up. And where was it you two met? I was attending an event. Felix was also in attendance as a serving officer. A conversation was struck. So, it was not through the Viscount that you two met? I did not require my husband to start conversations on my behalf. It was you that instigated it then? My, detective. That active imagination of yours has taken you on quite some... Madame se siente incómoda e intenta cambiar de tema. ¿El difunto vizconde y el comandante eran amigos por aquel entonces? Edwin spent much of his time away on business before Angeline was born. Felix was a welcome distraction from the loneliness of the house. Eso suena fatal. You were alone in the house? The staff continued their duties, of course, but trying to get any sort of sophisticated or cultured conversation from them was like drawing blood from a stone. Costaba menos algo a la pared que intentar mantener una conversación medianamente sofisticada e intelectual con ellos. Madre mía. And when Angeline was born? Edwin remained at home. It was his duty as a father. ¿Y si resulta que Angeline no es... ¿Y si resulta que Angeline es hija de Félix? And the Major? He had his own business and life to tend to, but we remained in touch via letter. Around the time of Edwin's passing, Felix had relocated to the area. Madame deja salir las palabras con cuentagotas, menos cuando se refiere a la muerte de Vizconde y el regreso del comandante. Dudo que se trate de una mera coincidencia. Me gustaría preguntarle por una carta que he encontrado en el estudio del comandante. I'm sure he has hundreds of letters in there. Most of them could and should have been thrown away a long time ago. You are going to have to be more specific. I refer to the letter addressed to you, the one of a romantic nature. Romantic nature? Oh, please, detective. Felix did not have a romantic bone in his body. Madre mía, cómo nos revienta. He made his intentions quite clear in the letter. I must admit I myself was surprised. You really do have quite the active imagination, detective. If that is how you wish to interpret it, so be it. But I can assure you, the Major did not think of me that way, and certainly did not include it in a letter. Pues ahí está. I think that is all for now. Merci, madame. Pues eso no es lo que pone en la carta. Hay una carta ahí encima. Bueno, pues de momento no hay nada más que hacer, así que nos vamos. Vale. Los dormitorios que no podemos entrar. Dormitorio del comandante, que ya se supone que habíamos entrado. Claro, porque venimos de ahí. Venimos del dormitorio. Está el dormitorio y el estudio al lado suyo. Hacia el almacén. Pues esto al final no es para tanto, ¿no? Yo me esperaba algo más. Una colección de juguetes infantiles. Qué lástima verlos apilar polvo sin que nadie los disfrute. Con el tiempo que llevan metidos en el almacén, se han convertido en unas condiciones excelentes. Se han conservado en unas condiciones excelentes. Yo diría que pertenecieron a Mademoiselle Angeline. Hay un libro muy desgastado. A juzgar por el estado de las páginas del lomo, lo han debido leer muchísimas veces. Yo no soy el público objetivo, pero este libro debe gozar de gran popularidad entre los jóvenes. Feliz cumpleaños a la auténtica mujercita de la casa. No encuentro palabras para describir lo orgulloso que me siento de haber visto crecer y convertirte en toda una señorita. Te quiere con locura, Félix. Ay, mía, es que jamás habría imaginado leer un mensaje tan cariñoso por parte de Monsieur Hagen. Iba dirigido a Mademoiselle Angeline. No parece la típica dedicatoria al uso de un amigo de la familia. Ya está. Es eso, chicos. Es eso. Tiene toda la pinta. Nadie me habla claro del comandante.
Sé que mantiene una amistad de muchos años con Madame Van den Bosch, pero debo averiguar si había algo más entre ellos. Está claro. Bueno, a ver si va por aquí los... Se conserva muy bien. Antigüedades. Un regalo apropiado. Un regalo del comandante. Sobres rasgados a nombre del comandante. Comandante inocente. Hay que conectarlos unos con otros. La imagen del vizconde rasgada. I must take a different approach if I am to uncover. Vale. Bueno, pues mira, al final las conexiones. El comandante llevaba tiempo viviendo con la familia, intereses altos. Angeline y Cassandra. Another success. Resulta obvio que la quería, todo el mundo lo sabe. Hay que hablar con Cassandra. Y luego después intereses altos. Pagar. Claro, ya está. El secreto es... Ese es el secreto. El secreto es que Angeline es hija suya. Ya está. Magnifique. Esa es la extorsión que le estaban haciendo, es esa. Y le voy a decir que a todo el mundo de que Angeline es tu hija. El comandante lleva años viviendo como comandante, cómodamente en la mansión Van den Bosch. No entiendo. Los intereses del préstamo son desorbitados. Ferris debía estar muy desesperado como para aceptar estos términos. ¿Por qué se conecta esto con esto? Bueno, por el préstamo, es eso. Pero bueno, yo creo que se conecta por lo que acabo de decir, ¿no? El secreto es ese. Ese es el secreto. Bueno, esto lo hemos leído otras veces, así que nada. Dijeron que a una... despidieron a alguien por entrar en un sitio donde no debía entrar. Pero... si este es el lugar, no me parece para tanto. No sé. No hay más habitaciones, entonces. Yo me esperaba algo... en plan, muchas más habitaciones, ¿sabes? Bueno, Cassandra, ponte la bata que voy para allá otra vez. ¿Otra vez? Is this really necessary? Si el comandante no albergaba sentimientos románticos, ¿por qué escondía una fotografía de usted y Mademoiselle Angeline? He may have stayed in my home, but Felix was a grown man, Detective. What he kept, hidden or otherwise, has nothing to do with me. Sabe muy bien lo que contestar esta mujer siempre. But it does not surprise you that he had such a photograph? We have been friends, and he has been there for Angeline for many years. But you find it strange that he keeps a reminder of us? Perhaps that says more about you, Detective. What I do find strange is that if he did hold a flame for you, why he would never express it. If he did, it was not reciprocated. I have not even considered another since my husband's passing. Not that it is any of your business. En cualquier caso, no incumbe usted. I think that is all for now. Merci, madame. Yo creo que es eso. Tiene toda la pinta. Ese es el secreto que no querían que saliera a la luz. Pues claro, ya me tienes que dejar bajar. Es que no hay otra. Quizá deba volver a hablar con Mademoiselle Angeline. Ella me otorgará las valiosas piezas que necesito para resolver este puzzle. Ah, mira, si la tenemos aquí. Detective Poirot,
Are you any closer to uncovering the truth of Felix's involvement with the letters? I am, mademoiselle. I can confirm that he was not the author of the blackmail letters. So the author is still out there. Oui, but it will not be long before they are apprehended, and the only letters they shall be penning will be from behind iron bars. Your confidence is rather assuring. Thank you, detective. Su comentario sobre los invitados me dio mucho que pensar anoche. I'm sorry, detective. I did not intend to leave your mind so full of thoughts. No apology is required. It actually made me question my whole chain of thinking. What if there had been a collusion between them, and the Major's murder was planned, organized, and orchestrated to make the investigation seem almost impossible? Ojo al dato, Oh my, detective, that is quite a theory. Every guest has a motive. You confirmed that with the mention of Mademoiselle Conrad and the Major's fight. Supplying one another with a rock-solid alibi would surely throw off any detective. Si deciden respaldarse, dejarían a cualquier detective sin ningún hilo del que tirar. But not you. Correct, mademoiselle. It would take much more to stamp Detective Poirot. Cuando registré el almacén encontré este libro. ¿Se trata de algún regalo que le hizo el comandante? I haven't seen that book in so long. Yes, it was a gift for my 10th birthday. I have read it from cover to cover countless times. He left such a lovely inscription too. Fíjate. It sounds as though there is a side to the Major I did not get to see. Was it common for him to bring you gifts? Not common, but if he had been away for some time, he would bring me a small memento from his travels. He hasn't done that in some time, though. Yo encontré unos juguetes. ¿Más regalos el comandante? There were. I'm afraid they may have gathered some dust being in the storage room for so long. I kept them in hope of giving them to my child when the time comes. It sounds as though he had always cared about you. His presence at the house was comforting for us both after Father died, even if sometimes he was a little too overprotective. Anoche me comentó que el comandante siempre ha prestado apoyo a su mamá. That's right. Ever since I can remember, Felix has been around. It seems as though she has a number of support networks. The Major, her friendship with the Countess, not forgetting Monsieur da Silva. Maman has many friends. I know how she may seem to most, but once you break the hard shell... Cuando coge confianza, no sé yo. There is a further shell waiting to be broken. Levanta otra más, una fachada más alta todavía. Oh, very good, detective. Forgive me, mademoiselle. I only jest. Cuando coge confianza, levanta otra fachada más alta todavía. It's quite all right. You are not the only one that feels a razor tongue. She's grateful you are here, especially now, whether she shows it or not. No concibo la faceta de Madame de la que me habla Mademoiselle Angeline, ni tampoco creo que me postule como candidato a trabar amistad con ella. Ayer hablé con la Comtesse y no parecía tener en muy alta estima al comandante. They have often come to blows when it concerns Maman. They are both trying to protect her, but they themselves cannot seem to get along. O intentaban. She spoke of his desire to join the, how do you describe it? Social elite. This isn't the first time she has vocalized that concern. She thinks the Major was just using our family name to make his way to the top. Bueno, se aprovecha y hay que hablar en pasado. And you do not agree? I will not deny he has shown interest in Maman's social circles, but they have been friends since even before I was born. Surely all those years of friendship was not just to raise his social standing. Mademoiselle Angeline no se cree lo que afirma la Comtesse sobre el comandante. Quizá difunda esa teoría tan malintencionada por pura envidia. Disculpen el atrevimiento, pero ¿le importaría decirme si el comandante contribuye económicamente en la casa? How do you mean, detective? Pues eso, que si pagaba. I imagine a house of this size is rather costly, keeping it in the immaculate condition it is in. Maman looks after the financial side of the house, but I think she has had to ask him more than once for a contribution of sorts. It is not for me to get involved. I shall not keep you any longer.
Merci, mademoiselle. Tengo todo lo que necesito para presionar a Madame de Bosch hasta que confiese su secreto. Ya está. Sí, que es evidente. Tuvo una affair con el comandante y es hija suya. Y ahora, ¿sabes qué pasa? Que vamos a tener un desafío. Bueno. Venga. Is this really necessary? What? I think that is all for now. Ah, bueno, a lo mejor tengo que hacer deducciones primero. Perdón. Claro, primero deducciones y luego ya... Order and method. I must act on thought and fact. Pues está con este. I must take a different approach if I... Bueno, vale, venga, va. Hala, lo que tú digas. Regalo de cumpleaños. Su comandante regresó tras la muerte. What a revelation! Cuando falleció el vizconde, el comandante ejerció de padre para ella. Y luego después el comandante no colaboró jamás en los gastos y Cassandra no albergaba sentimientos románticos hacia el comandante. Son conexiones que no tienen nada que ver una con la otra. Así que entonces esto... Claro, tú buscas una conexión que sea coherente una con la otra, ¿no? Que digas, oh, pues tiene algo que ver, ¿no? Pero aquí no. Ahora mismo están las conexiones completamente dispares. Así que tienes que dejarte guiar por lo que hace el juego, porque está difícil. Things are beginning to become clear. A ver, por más que lo niegue, Cassandra correspondía al comandante a su manera. Hombre, no sé yo. Si ese es el rollo. Is this really... El comandante lleva años viviendo en la mansión y apenas ha contribuido con los gastos. No pretenderá que me crea que una amistad platónica justifica esa situación. Who I allow in my house is none of your business. I do not have to explain anything to you. Pues sí. I did not think you were one for charity. I would not expect you to think much of anything. There is no need to talk on it any further, but I'm sure you will remember that, financially speaking, we have had our issues. Tengo todas las pruebas que necesito para encarar a Madame de Bosch, pero debo pensarme muy bien cómo abordarla. Si la presiono, se pondrá a la defensiva. Por otra parte, dudo que acceda a revelar mi información de otra forma. Dudo que acceda a revelar mi información de otra manera. ¿Y aún así permitió que el comandante viviera aquí sin contribuir con un solo franco? Need I repeat myself, detective? There is no need to talk any more on the subject. Vaya hombre. Men and women can remain friends without any romantic involvement. I'm sure you are aware of that. Your insistent questioning on such trivial matters are getting on my last nerve. There is a murderer and a blackmailer to be found. Hay que ser contundente. That is your job here. A juzgar por lo que escribe el comandante, no era la única que le envió ignoraba sus declaraciones de amor. Your continued probing into something that does not exist is becoming quite tiresome. There is nothing I can tell you that will magically present what you are looking for, detective. I have grown weary of this conversation. ¿Por qué se niega a profundizar en este aspecto de su relación? Las cartas de amor, el alojamiento gratis. Su reticencia a contestar mis preguntas y su actitud sobreprotectora me llevan a pensar que mantenía una relación amorosa con el comandante. Madame, you continue to withhold the truth. Sigue ocultándome la verdad. And you continue to get on my last nerve. I am not obliged to tell you every detail of my private life. But when it impedes my investigation... Believe what you wish. You clearly have no idea what you're talking about. My personal life has nothing to do with your investigation. No me ha dejado. El comandante lleva años viendo la mansión, tal. Who
I allow in my house Vale, is... otra. Ahora se I did repite not todo. think you were one for charity. I would not expect you to... Contundente. He was a man that required no protection, detective. Especially from me. That is the impression I had of him, which is why your defensive stance warrants questioning. Your insistent questioning on such trivial matters are getting on my last nerve. There is a murderer and a blackmailer to be found. That is your job here. Agitador, entonces ignoraba su canción. Insinuante. How many times do I have to tell you? There was no romantic Vale, hemos hecho lo feelings contrario. between us. Es que hay dos opciones. Si fallas la primera, pues es la segunda. I have grown weary of this conversation, Poirot. There is... Vale. Y aquí hay que hacer esta. Clac. Madame, you continue to withhold the truth. And you continue to get on my last nerve. I am not obliged to tell you every detail of my private life. But when it impedes my investigation, Si implica en investigación, sí. If only you were this focused on finding the blackmailer and... Madame, Very well. I did not lie about how we met. I was attending an event, raising money for... Oh, I cannot recall now. It had been some time since I had returned home, and was rather missing English soil. I was aware of Felix's invitation, or at least that there was to be several British officers attending the party. Si en punto de se pusiera a And llorar. that is where our friendship began. He was a warm reminder of home, and I enjoyed conversing with him. We shared walks in the park and read together. As I said, he was a welcome distraction from the days spent alone. I shall go no further with the details, but I will say, I had no intention on being unfaithful to my husband. It was never our plan to go that far. Once I found out I was pregnant, I knew it had to stop. O sea que llegaron lejos. the Viscount never questioned Mademoiselle's birth? In his mind, he had no reason to, and he shouldn't have had to. It was my mistake to bear. If he knew the truth, our lives would have been ruined. Ya está. Es que no lo ha dicho de forma directa, pero sí está claro. No tenían intención de llegar lejos, pero llegar. Punto. Ya está. Se sentía sola y se acabó. I told Felix that he was to stay away, but he had no intention to. He became an uncle figure to Angeline, and they grew closer after Claro. Edwin's death. I could not tell her the truth. Too much time had passed. The secret remained only between him and I. And what were the Major's thoughts on revealing the truth? He wanted to tell her everything. He wanted her to know exactly who he was. But I told him no. It would not have been the poignant reconciliation that he expected. She would... Hablemos en lo que... Entonces, este es el secreto que usaron para chantajearlo. It must be. But I have told no one. And the Major? Felix promised me he wouldn't tell a soul, and I believed him. Not even if he wanted to. Si el comandante se le ha escapado, aunque haya sido solo una vez, quizá en plena euforia por el alcohol, muchos tratarían de sacar crédito de su secreto. You did not think anyone knew, and that is why you disregarded the letter. ¿Cree que nadie lo sabía y por eso desdeñó la carta? If you bow to these criminals, they will only try to claw more from you. Claro. I tried to retrieve them from the safe after everyone had retired last night. But when I opened the safe, they were nowhere to be found. I assumed he must have hidden them somewhere else. When I entered the study this morning, they were as visible as a red notice on a police station wall. Fíjate, cuando yo entré... I would appreciate if you did not compare them to the face of a wanted felon.
Pardon, madame. But that does mean someone else in the house has seen them. I don't understand. Why would they return them? A mystery that is still yet to be Aún hay solved. que resolver ese misterio. Alguien se adelantó a Madame y sacó las cartas de la caja fuerte. Ahora también hay que añadir a un ladrón que devuelve lo que roba a la lista de criminales presentes en la casa. Claro, es que ella fue a mirarlas, a ver si estaban las cartas y no estaban. Y luego después lo que hizo el ladrón es devolverlas, para que las pudiera encontrar Poirot. I think that is all for now. Merci, madame. Por fin sale a la luz la relación entre el comandante y el chantaje. A él también lo extorsionaron. En ningún caso escribió las cartas. Me queda por resolver el motivo por el que extorsionaban al comandante. Con 2 casos de chantaje bajo el mismo techo resulta imperativo descubrir el vínculo que hay entre ellos. Bueno, esto es un poco tonto porque está claro de que sabían. De que a lo mejor sabían lo del comandante. El secreto del comandante es de todos menos evidente al leer la carta. Esto lo está repitiendo, esto lo ha dicho antes. Esto lo está repitiendo. Ya sospechaba que demandaban de Bosch y el comandante mantiene una relación romántica, pero no me esperaba la noticia sobre Mademoiselle Angeline. Ahora soy uno de los pocos que conoce el secreto de Madame. Vale. Genial. Hemos conseguido el rosco. Vale. Y ahora... Bueno, salimos. ¿Y qué hacemos? Y ahora está este hombre aquí. Detective Poirot, how is your investigation coming? Monsieur Sterling, I must admit, I have learned much more than I was expecting to. You'll be wrapping the case up soon, then. One has never finished learning, monsieur, and in this case, I shall need to continue if I am to find the Major's killer. It might help to vocalize your thinking. I'm all ears. Soy todo oídos. Un planteamiento muy interesante el de Monsieur Sterling. Aunque me guarde información clave, si desvelo el estado actual de la investigación, los implicados sabrán que me acerco a la verdad y cometerán algún error tarde o temprano. Monsieur, would you gather the guests and staff in the salon? Right away, Detective. Can I ask for what reason? I shall reveal all once everyone is together. Hombre, capítulo 6. Estaba pensando, yo digo, teníamos que estar cerquita ya de pasar de capítulo. Vaya, por Dios. Siempre pasa lo mismo con el cable. La búsqueda. Detective, what is the meaning of all this? Madame, I ask that you all lend me your ears for only a few moments. What I have to say is of great significance to everyone. You are all invited here to celebrate the engagement of Mademoiselle Angeline van den Bosch and Monsieur Gédéon Demire, the coming together of 2 prevalent families. But the celebrations were short-lived, as Major Felix Egan was found dead in his study by a young servant of the house. It then became my responsibility and obligation as a detective to uncover the truth behind his demise. My initial examination of his study exposed a number of things I did not expect to find. Things I have no desire to divulge at this time, but what I can say is this. It was no simple murder. A letter demanding ransom for a continued silence confirmed this. I am sure some, if not all of you, have heard whispers of a series of blackmails that have plagued the social elite in recent weeks. After hearing of the letters in the Major's study, you may ask if it was him behind the letters. You may further ask if he was preparing his next threat to another unsuspecting victim. It is a question that crossed even my mind. That was until I sought the truth. That in fact it was the Major that had fallen victim to our blackmailer Mystérieux. Last night I spoke with you all, confirmed your whereabouts in the house over the course of the evening, and while I would have expected such questioning to reveal a potential suspect, what I learned was that it could not have been one of you. What do you mean, not one of us?
The man was stabbed. He hardly did that to himself. There is still a killer in the house. Pardon, monsieur, if you would allow me to finish. It could not have been only one of you. Rather a partneria, a partnership, in cahoots, if you will. Conversations today have revealed facts that I was not expecting to discover. And although they may have muddied and complicated my investigation, what I must do to bring the guilty parties to justice has become clearer. Those of you that spun stories in an attempt to confuse and derail my investigation have made a grave mistake in underestimating my intelligence. Other detectives may fall for such deception, but I can assure you, Detective Poirot is no such fool. Soy un My máster del universo. investigation is far from over, and swift justice shall be dealt to those that have committed such appalling acts and have continued to mislead and lie to protect themselves. Now, I must continue mon enquête, and I shall leave you to consider that you may be beside a cold-hearted killer. Bonsoir. Monsieur Sterling, un moment. Un asesino o asesinos, tiene que haber dicho. Quite the speech, detective. Merci, but it was not made to entertain, more to warn the guilty parties that I am hot on their heels. Well, if there is anything I can do. Quiero registrar los dormitorios de los invitados. Is that really necessary? Sí. The murderer remains at large, and there is still no sign of the weapon. I would say that makes them essential. Of course. I still just cannot imagine any of them being guilty of his murder. Y también entre la servidumbre. It may be hard to imagine, but it is the truth. ¿Se fijó en si había algo distinto en el estudio cuando regresó anoche? Nothing. But I was so preoccupied with the major. Sorry, detective. Should I have? Perhaps it was just my mind playing games again. Maybe one of the guests got lost and wandered in. Si algún invitado se hubiera perdido, habría entrado en el auditorio del comandante, por lo que solo habría llegado hasta el estudio de manera intencionada. Eso es. Es lo que yo estaba comentando anteriormente. El comandante, que yo no, es que claro, la disposición de la casa, como no tenemos ningún plano, no la conocemos bien. Pero parece ser que para pasar al estudio tienes que pasar por su habitación, sí o sí. Así que entonces es imposible que alguien se pierda. No se puede, o sea, se puede perder, pero no va a entrar al estudio. No va a decir, mira, esto no es mi habitación. Sale. ¿Quién tiene acceso a la caja fuerte? Master Hagen had a key, obviously, and Lady Vanden Bosch. Sí, también me dijo que Archibald también tenía una copia de la llave. Lo acaba de omitir. ¿Ha visto usted alguna vez el contenido de la caja fuerte? When requested, aye. If something is required from there when Master Hagen is not around. Forgive me. If he is not around, how is it you access this safe? It's not what you think, detective. What I think is that you have been trusted with a copy of the key, and you have lied to me about it. I only lied because of the trouble I can get into with Lady Vanden Bosch. At this moment, monsieur, you should be more worried about the trouble you De shall la find ley. yourself in with the law. I know how it will sound, but I lost my key. I must have set it down somewhere, and it has been tidied away. Master Hagen asks so rarely for me to go Ha in the perdido la safe, llave. I didn't think it would be missed. Qué coincidencia que justo haya perdido la llave cuando han robado varias cartas y documentos de la caja fuerte relacionadas con el secreto de Madame de Bosch. Un crimen sin motivo aparente. Me gustaría hacer unas preguntas sobre cierta intervención de la Comtesse. I should have said this morning. I'm sorry. Monsieur, I am not quite sure you understand the severity of what has happened. Ah, sí, es verdad. ¿Os acordáis que la Comtesse se puso a... Claro, supuestamente ella tenía no titulación sanitaria, pero sí que había trabajado en la guerra como médico o algo así. Y entonces pues tenía ciertas... se me dio la palabra.
Pero bueno, que sabía un poquito del tema, ¿no? Y entonces se ve que este se lo pidió a ella que echara un vistazo al cadáver. I am well aware, Detective. I just thought she would be able to help. Would you allow a man with a smoking gun to remove his bullet from a victim's chest? I suppose not. Pues Stanley solo pretende ayudar, pero me cuesta creer que no se haya dado cuenta del perjuicio que causaba a la integridad de la investigación. I would like to begin my searches now. Since it is closest, I will start with the West Wing. I may not be back when you return. Here is the key to the other rooms. Please return it when you're done. Merci. I shall guard it with my life. Vamos a empezar con una visita al dormitorio de la Comtesse. Bueno, nuevo mapa, nueva historia en este capítulo 6. Antes de una acusación en firme, debo saber si el culpable actuó solo o recibió ayuda. Debo encontrar pruebas de ese hipotético complot y buscar el arma homicida. Muy bien. Vale, pues me parece un buen momento para dejarlo. Ahora ya podemos entrar en... mira, marcaos. Justamente estamos aquí. Esta es la primera, claro. Y es que aparte el juego es súper lineal. Nos dice, por aquí hay que ir. Lineal en el sentido de que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dentro de que hay ciertas cosas que tienes que hacer, sí o sí, tienes que hablar con los personajes, que al final los personajes puedes hablarlos en el orden que te dé la gana, pero una vez que ya has hablado, ya avanzas. Mientras tanto, no. Esa es la idea. Pues nada, muy bien, muy chulo, jóvenes. Espero que os haya gustado. Yo creo que era de esperar. Porque sonaba cada vez un poco más raro que el Félix estuviera aquí, el comandante estuviera aquí, que le dieran tanta coba, que estuviera viviendo con la Cassandra, tal. Bueno, iba a decir que se veía venir, pero sí que es cierto que en los vídeos anteriores yo no he dicho nada. Ha sido casi que lo he empezado a sospechar ahora. Pero bueno, que tenían un affair entre los dos era evidente. Pero claro, que profesara tanto amor a la chiquilla, siendo chiquilla, nunca mejor dicho, pues eso ya indicaba de que había algo más. Bueno, y ya sabemos un poquito de que por lo menos parece ser que esa es la razón por la que estaban extorsionando a la familia Van den Bosch. Así que es un detalle importante. ¿Por qué razón lo estaban a él extorsionando? Yo doy por sentado que también tiene que ser por lo mismo, pero sin embargo aquí el personaje ha dicho que no se sabe, así que puede ser que hayan más cosas. Para eso tendríamos que ver... Carta de sanción. Ampliar prueba. Han pasado y siguen ocultas al mundo, pese a que avergonzarían hasta el más vil de los hombres. Los detalles son tan abominables que no me atrevo ni a detallarlos. Esto no tiene pinta de que sea simplemente me acuesto con una mujer casada. No. Aquí habla acerca de cosas abominables. Y luego después el Zacarías decía, si usted supiera lo que nos hizo estando en la guerra. Sí que es algo más profundo. Es algo mucho más profundo. No tiene que ver con que tuviera ese desliz o que Angeline sea hija suya. Bueno, interesante, jóvenes, interesante. El juego va avanzando, que es lo importante, y nos lo estamos pasando bomba. Espero que sí. Por vuestra parte, espero que así sea. Recordad darle un pequeño like, suscribiros, comentarios siempre evitando spoilers, por favor. Cuidaros mucho y hasta más ver.